Gracias, Alba. Gracias, Alba. Un cordial saludo. Presento un saludo de parte del director general de Migración Colombia, Carlos Fernando García, de la subdirectora de Extranjería, Margarita Bautista. Gracias por la invitación y aquí estamos pendientes. Tal vez como a generar confusión, pero nada, vamos a hacer la aclaración para que lo tengan en cuenta. Eh, eh, a ver, ETPV significa Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Esta es una figura que el gobierno de Colombia generó desde el año 2021 en aras de brindar una protección, como su nombre lo indica, de manera temporal para la población migrante venezolana. RUMV, RUMV es una de las partes en las que se hace el estatuto temporal. El primer ejercicio que se debe hacer es realizar el registro único de migrantes venezolanos. Eso quiere decir RUMV. ¿Dónde ven ustedes el RUMV? En el certificado que les arroja después de hacer el registro. Ahí dice número RUM, que es con el número que se presentan a realizar la biometría, el número que les piden cuando hacen alguna petición, queja, reclamo, solicitud. Ese número a la larga, en adelante, se va a constituir en el número de identificación del migrante. Nosotros en Migración Colombia pedimos otra serie de documentos y manejamos un tipo documental que se llama historia de extranjero. Entonces, siempre cuando el migrante haga tránsito, por ejemplo, del PPT, que ya les voy a decir qué quiere decir, del PPT
a la cédula de extranjería, ese número es el que va a tener. PEP, que es permiso especial de permanencia. Dale, adelante. Dime. Era virtual. Esto es súper importante que lo sepan. Bueno, estamos hablando de un estatuto que ya en este momento está activado únicamente para niños, niñas y adolescentes, pero para que lo sepan, todo se hace de manera virtual. La primera parte es generar una información. En la generalidad les exigimos que nos presenten una información de tipo biográfico, es decir, nombres, apellidos, número de documento, tipo de documento. Hay que adjuntar una imagen del documento de identidad. ¿Cuáles son los documentos de identidad válidos? La cédula de identidad venezolana, el pasaporte venezolano, el acta de nacimiento venezolana. Después de que hacen ese registro de una información muy básica que les piden, enseguida les van sale el diligenciamiento de una encuesta social y económica, unas preguntas que se les hace para la caracterización de la población, y ahí les arroja ese número RUMV. Ese número, con esa constancia que el sistema les arroja automáticamente, ya se presentan los que son mayores de 7 años, se deben presentar en uno de nuestros puntos visibles a realizar el registro biométrico. Surtido ese proceso de hacer el registro biométrico, ahí ya entra en estudio la solicitud para el PPT. ¿Listo? Muchísimas gracias, porque es que muchas veces está la duda del biométrico en qué parte está, pero para hacer un biométrico es necesario entonces tener el ROM. Listo. Continuemos con el PEP. Caracterización, y ahí se hace el registro biométrico. Las dos primeras se hacen de manera virtual. El registro biométrico evidentemente se debe hacer de manera presencial. Actualmente no necesitan cita para ir a hacerlo, se hace a demanda y no tiene costo. O sea, aquí sí quiero ser muy claro con la población, eso no tiene costo. Importante. Aquella persona que les diga que les va a conseguir la cita y que les va a cobrar, pues evidentemente los está estafando, les está robando. Bueno, luego hablamos del... Y perdóname que te interrumpa ahí y hago énfasis en esto porque nos llegan a la fundación muchísima gente y ahora que están tratando de reclamar su PPT aparece que o están rechazados o no aparecen en ninguna parte y fue porque pagaron a otras personas para que le hicieran el RUN y resulta que es algo que nunca se finalizó. Entonces, coincido con César, es importante que no paguen en ese sistema. Si ustedes no lo saben hacer, ahí están diferentes partes de Migración Colombia, de puntos visibles, que están dispuestos a ayudarlos con eso. Igualmente estamos muchas fundaciones y organizaciones que en las ferias, sobre todo de servicios, ayudamos con este proceso. Continúa, César, disculpa. Mira, ya para hacer como el paréntesis y continuar con el tema de las siglas, ese proceso es gratuito, ese proceso no requiere intermediarios. Yo les doy un consejo, miren, si no cumple los requisitos, si no cumplió los requisitos, no lo puede hacer. Hay personas inescrupulosas que les están diciendo, venga, yo lo registro porque yo tengo un familiar en migración que me va a ayudar, o porque yo soy allá no sé qué, les hacen un registro, y voy a ser claro en la información, como menores de edad, que son las únicas personas que pueden ingresar, les presentan ese registro, y nosotros en puntos de control que realizamos en Extranjería de Migración Colombia estamos detectando esos registros. Miren, esto es muy delicado, nosotros ejercemos acciones administrativas, ordenamos la cancelación de esos documentos. Y en algún momento, y si vamos a ser exegéticos en el cumplimiento de la norma, esto se puede constituir hasta en un delito. Entonces, por favor, si no cumplen los requisitos, simplemente no hagan ese registro porque se van a ver inmiscuidos en problemas administrativos e inclusive en problemas penales. Entonces, esa es como una recomendación que les hacemos desde Migración Colombia para que lo tengan en cuenta. Luego viene, me preguntan por la sigla PEP.
En el año 2017, el gobierno colombiano generó los permisos especiales de permanencia. Eso fue como una de las tantas medidas que hemos creado para la facilitación del tránsito y de permanencia de los migrantes venezolanos en Colombia. PEP quiere decir Permiso Especial de Permanencia. Fue un permiso que se generó, se hicieron 9 etapas de ese permiso, y de esas 9 etapas, más de 700.000 personas lo obtuvieron. De una vez aclarémoslo, ese permiso no está vigente, ese permiso perdió vigencia el año pasado, y había una obligación legal de hacer tránsito del permiso especial de permanencia al permiso por protección temporal. Y finalmente nos preguntan qué es el famoso PPT. El PPT es el permiso por protección temporal, que es un documento que expide Migración Colombia después de haber surtido las 2 etapas de las que hablamos, de haber hecho su preregistro, de haber diligenciado la encuesta, de haber generado el registro biométrico, y Migración Colombia tomó la decisión de otorgarle ese permiso. Es un permiso válido por 10 años. Dos segunditos, César. Disculpen. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, como les decimos, ustedes nos los escriben en nuestro Facebook y vamos viendo. Durante todo el programa vamos a hablar mucho sobre el PET y el PPT, que como acaba de decir César, hay una gran diferencia. El permiso especial de permanencia es el permiso que estaba antes, que ya venció, y ahorita solamente está rigiendo el PPT. Ahora, una duda que tenemos, o que es una conversación constante, sobre todo entre los migrantes con funcionarios, ¿el PPT es un documento de identidad? Claro, así lo define el decreto 16 del año 2021, que es el que da origen al estatuto temporal. El PPT es un documento que regulariza de manera migratoria al migrante venezolano titular de ese documento, y se constituye en un documento de identidad en el territorio nacional de Colombia. O sea, una pregunta adicional ahí con el PPT. ¿Es equivalente más o menos a qué, o mejor dicho, a qué da derecho el PPT? El PPT regulariza al migrante en Colombia, es decir, quien tiene ese documento está de manera regular en el territorio nacional. Es un documento de identidad. Está definido como válido. Trabajar. Está definido como válido para el acceso a la oferta estatal, es decir, a la oferta pública y a la oferta privada. Entonces, en tal sentido, está amparado por una decisión del gobierno nacional, y está amparado por una serie de actos administrativos, resoluciones que ha generado la Autoridad Migratoria de Colombia, que es Migración Colombia. Con ese documento pueden estudiar, pueden afiliarse en salud, pueden trabajar. Súper importante que tengan en cuenta, por ejemplo, que para trabajar pueden ejercer cualquier profesión en Colombia, pero hay unas profesiones que son las profesiones reguladas. Y para ejercer esas profesiones reguladas existen unos requisitos adicionales ante los consejos nacionales, pues que los tienen que cumplir para poderla ejercer. Pero en general es un documento que le permite incluirse de manera social y económica en Colombia, y adicionalmente acceder a la oferta pública y a la oferta privada. Súper, muchísimas gracias. ¿Se tiene previsto algún mecanismo de regularización para que los que están irregulares, que no sea por medio... ¿Hay un mecanismo previsto para regularizar a aquellas personas que están irregulares, que no sea una visa de residente? Las autorizaciones para permanecer en Colombia son 2. Son básicamente las visas. Las visas las expide el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración, y los permisos. Los permisos los expide Migración Colombia. Uno de los permisos es el permiso por protección temporal. En este momento está vigente únicamente para niños, niñas y adolescentes que hagan parte del sistema educativo de Colombia, o que hagan parte de cualquiera de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En este momento esta opción del PPT es válida únicamente para niños, niñas y adolescentes
y las demás personas deberán acceder mediante el visado, mediante la regularización normal, que es a través de un visado en Colombia. Ok, o sea que todas aquellas personas que están llegando ahorita, la única opción es por visa, no tienen acceso, porque también volviendo al tema de cobro, hemos escuchado muchas personas que le están ofreciendo hacer todo el proceso del RUN para poder acceder al PPT. O nos dicen, mira, el sistema no nos permite acceder. Entonces es importante que se entienda que ahorita, de todas maneras lo vamos a ver en las otras preguntas, aquellas personas que no son menores de edad, que estén estudiando, automáticamente no tienen acceso al PPT, ¿cierto? Y por eso lo reiteramos tanto en nuestras intervenciones, riesgo de ser un poco canzones con ese sonsonete a toda hora, pero el PPT, el Estatuto Temporal, está abierto únicamente a niños, niñas y adolescentes. El tema de visados es un tema que se hace ante la Cancillería de Colombia. Y reitero, la persona que les esté ofreciendo, que los va a incluir en el Estatuto Temporal y evidentemente no cumplen los requisitos, esa persona probablemente los está haciendo incurrir en un tema administrativo o en un tema que podemos inclusive considerar que están rayando con el Código Penal. No caigan en esa trampa. Si les van a entregar, eso ustedes saben que hoy en día con todas las tecnologías que hay, generar un documento fácil es muy fácil. Eso se hace por inteligencia artificial o pues los delincuentes son expertos en la materia. Les entregan un RUN falso y la persona está convencida que ese documento fue expedido por Migración Colombia. Y oh sorpresa cuando llega a Migración y le vamos a decir que ese documento es falso y que eso no le genera ningún reconocimiento, que no fue expedido por la Autoridad Migratoria de Colombia. Clarísimo, en este momento está vigente, reitero nuevamente, el estatuto para niños, niñas y adolescentes y el sistema de visados, la regulación normal de visas que se hace a través de la Cancillería, que adicionalmente, no es mi tema, pero pues les aconsejo, es un tema que está abierto, que está en la página web de la Cancillería y que no requiere intermediarios. Es un tema de sentarse uno, entrar, mirar, inclusive hay una parte que le dice, necesito una visa, uno le dice cuáles son las condiciones y él le dice cuáles son los requisitos, cuáles son los costos y cuál es el procedimiento. Entonces, por favor, no acudan a intermediarios porque probablemente van a resultar inmiscuidos en situaciones que no son muy agradables. Ahorita nos están escribiendo, de hecho, la pregunta de cuáles son los requisitos para la visa. Como hoy el tema es del LGTB sobre todo y todo lo que conlleva esto, no nos vamos a parar en el tema de visados profundamente, pero sí les decía y reitero, como migrante venezolana, que ustedes saben que soy, la página de la Cancillería a nivel de visas es súper detallada, o sea que si ustedes entran en la Cancillería de Colombia, buscan visas y de hecho está hasta el ABC, entonces ahí pueden encontrar toda la ruta de acceso a los diferentes tipos de visas según el caso de cada uno. Ahora, no, ya hablamos de que el PPT aplica para ciertas personas, pero hay una angustia bastante fuerte de muchas personas que hicieron el RUN ya desde hace tiempo, o tal vez lo hicieron, pero ya sí, hace algunos meses, pero todavía no tienen el PPT. Porfa, ¿será que nos puedes explicar cuál es el proceso si los que tienen RUN aún pueden acceder a un PPT? De manera normal, de manera adecuada. Y a este momento no se le ha dado respuesta, que a veces, y eso también tengo que dejarlo claro acá, muchas veces es porque no actualizan la información. Hicieron el RUN con un correo de Pepito Pérez y resulta que ese correo pues ellos no tienen acceso y nosotros les hemos enviado muchas notificaciones a ese correo y no los han recibido. Dejaron registrado un número de teléfono móvil y ese número ya no está en poder de ellos. O sea, también hay algunas circunstancias en las que por no haber hecho la actualización de manera adecuada de la información, probablemente les hemos intentado comunicar y ahora al final me dejas hacer un anuncio ahí para que nos colabores ahí con la difusión con la población venezolana.
Pero si la persona hizo su registro y a la fecha no ha tenido respuesta, nosotros en la página web tenemos dispuesto un botón que se llama Actualiza. Es un formulario muy sencillo en el que la persona entra una sola vez. No necesita diligenciarlo 40 veces a ver si de las 40 veces lo atendemos más rápido. Al contrario, eso lo que hace es nos pone más problema porque nosotros esa revisión, créanme que la hacemos uno a uno. La persona diligencia ese botón actualiza, nosotros tomamos ese caso y lo revisamos y le damos una respuesta. Probablemente le decimos, mire, preséntese en tal parte que le vamos a hacer un registro biométrico. Muchos de ellos, y te lo digo porque eso lo manejamos nosotros acá en la subdirección, un alto porcentaje, yo te diría que casi un 40%, el documento ya está listo. Entonces lo que les damos es la respuesta, mire, su documento se encuentra disponible en tal parte, de tal día, de tal fecha, perdón, en tales días y a tal horario puede ir a reclamarlo. Si el documento fue negado, si la solicitud fue negada, pues le vamos a comunicar oficialmente que su solicitud fue negada. Si está requerido, es porque lo necesitamos que se presente para aclarar algo de tema de documentos o para verificar nuevamente su registro biométrico, etcétera. Las personas a quienes le rechazaron el PPT por comparendo, estos hay muchos sobre todo por el tema de pandemia, pueden apelar para ser beneficiarios y si fuese así, ¿cuál es la ruta que deben seguir? Esto estamos hablando directamente a muchas personas que por comparendo les rechazaron y les notificaron que era por eso. ¿Qué pasa con estos casos y qué deberían de hacer estas personas? La Corte Constitucional, la sentencia T100 del año 2023. Y básicamente aquí lo que nos dice es, por comparendos no se puede negar el PPT, por comparendos. Entonces, ojo porque son dos cosas que también hay que cumplir. Recordemos que cuando la Constitución Política de Colombia indica que toda persona que esté en el territorio nacional, nacional o extranjera, debe cumplir con la normativa colombiana. Si una persona incurrió en una situación que le generó un comparendo, pues la recomendación es solucione su comparendo. O sea, eso es como también una recomendación de cumplimiento de las normas colombianas. Ahora bien, si por esa circunstancia se dio la negación del permiso por protección temporal, diríjase a Migración Colombia, haga una solicitud ante Migración Colombia para que le aclaren esa situación. ¿Dónde puede hacer la solicitud? En nuestros centros facilitadores de servicios migratorios o en la página web. Nosotros hacemos un servicio que se llama el C3, Centro de Contacto Ciudadano, y a través de ese medio la persona puede registrar las solicitudes. ¿Qué les pedimos? Es que las solicitudes sean completas, que sean claras, que sean concisas. No basta con escribir, me rechazaron el PPT, necesito que me solucionen. No, tiene que darnos toda la información, tiene que darnos los datos de contacto, porque nosotros tenemos la obligación legal, en Colombia existe el derecho de petición, y la norma prevé que el derecho de petición debe ser contestado dentro de los siguientes 15 días. Entonces, si hace una solicitud adecuada, con toda la información, Migración Colombia le va a responder. Pero reitero, la sentencia T100 del año 2023 indica que por esa circunstancia no se niegan permisos por protección temporal, solamente por esa circunstancia. Ahora, si la persona tiene unas circunstancias diferentes, más los comparendos, pues probablemente la negación no es por los comparendos, sino por las demás circunstancias. Ok. Vamos a poner que yo tengo un comparendo porque X, desde que no se tapaboca puedo haberlo tenido. Y yo no pago la multa, que en este caso, bueno, lo digo multa en el léxico venezolano, en este caso, si me negaron el PPT, yo puedo escribir, pero tengo que haber pagado esa multa o en este caso lo puedo hacer así no haya pagado la multa. Son dos temas diferentes. Yo simplemente le hago la recomendación de que por favor cumplan con la normativa colombiana y en ese caso es solucionen el tema de policía que tienen que solucionar. Caso de Migración Colombia, hagan la petición formal para que les indiquen la situación a seguir en caso de que haya sido un rechazo por el tema de comparendos. Ok, muchísimas gracias por eso, porque de verdad que hay muchas personas que nos preguntan constantemente eso
y bueno, ya saben entonces la ruta para todos los que tienen comparendo, y que lo ideal es que solucionen su comparendo y a la par hagan todo el tema de notificar o pedir a Migración Colombia para ver y solucionar el tema del PPT. Por otra parte, si una persona enferma no cumple con los requisitos para ser beneficiarios del permiso por protección temporal, o sea, el PPT, ¿cómo puede hacer para estar regular y afiliarse a una EPS? Pues yo qué le puedo decir, una persona que esté en la condición que esté en el territorio nacional para regularizarse en este momento, el camino es tener un visado. Ese es el camino para tener una situación migratoria de manera regular. Ahora, recuerden que en Colombia la salud, el derecho a la salud es un derecho obligatorio. Y las instituciones, y de eso hay jurisprudencia muy amplia, la que indica que las instituciones le tienen que prestar el servicio de salud a las personas independientemente de su nacionalidad y en el caso de los extranjeros, independientemente de su condición migratoria. Ese es el camino, es lo que yo le puedo decir. Los dos mecanismos de regularización que existen en este momento son el permiso por protección temporal para los niños, niñas y adolescentes y para quienes hayan hecho el registro de manera oportuna, y el visado, que es el documento que expide, la visa es el documento que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ok, bueno, yo creo que eso ahí responderíamos también con esto a muchas personas, que entonces ahí la vía sería el visado para los que no cumplen con el PPT pero necesitan afiliarse a la EPS. Entiendo, y porfa aclárame si no lo entendí, que cuando tú me dices del derecho es cuando hay una urgencia, que uno va a un centro de salud y lo deben atender por la urgencia, no lo pueden rechazar por no tener el PPT. Pero en el caso de afiliación, sí, por ley tiene que estar regular en el territorio nacional para poder ser afiliado. Si me lo puedes corroborar. Sí, es un tema realmente que es del sector de la salud. Ellos tienen su reglamentación y pues evidentemente la reglamentación indica que la persona tiene que tener uno de los documentos que está especificado en la norma para poder afiliarse al Sistema General de Salud. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuánto es el tiempo máximo que una persona, y yo creo que aquí nosotros cuando hacemos la invitación a este programa hablábamos que también los que están regulares lo vieran, porque si estamos viendo que hay mucho movimiento y la gente tal vez no conoce este tema, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo máximo que una persona que ya tiene PPT, que o sea que está regular en Colombia, puede estar fuera de Colombia, y qué pasa si excede ese tiempo? O sea, yo voy, salgo, tengo mi PPT, salgo y estoy 8 meses, un año por fuera, dices en Venezuela, en cualquier otro país, y después vuelvo. ¿Yo puedo entrar normalmente con el PPT o qué pasa en este caso? Al igual que los demás documentos, la normativa prevé que hay un tiempo que si la persona lo supera fuera del país, se ausenta del territorio nacional, pues en ese evento el documento pierde vigencia. ¿Sí? Por ejemplo, para las cédulas temporales, si está más de 6 meses por fuera, el documento pierde vigencia, y si pierde vigencia la visa, pierde vigencia la cédula. Para las personas que tienen visa de residente, si se ausentan por más de 2 años, pierden la visa, pierden la cédula. Para las personas que tienen permiso por protección temporal, si se ausentan más de 180 días del territorio nacional, el documento automáticamente pierde vigencia. Automáticamente el documento se cancela porque estuvo ausente del territorio nacional más del tiempo que le permite la normativa. ¿Mm? Y no es simplemente que lo perdió y vuelve y hace una solicitud y se lo entregamos, sino perdió el documento. El documento perdió vigencia, porque este documento está diseñado para las personas que tienen vocación de permanencia en Colombia. Ok, ok. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque muchas veces salimos o muchas veces ni siquiera lo presentamos en el puesto de control, sino que entramos y salimos, pero dejamos solamente la salida. Si ya saben que si tienen más de 180 días, pierden automáticamente el PPT. Así que atención. ¿Cómo deben hacer?
No, tranquilo. El control migratorio en Colombia es obligatorio. Colombia, la persona, el ciudadano, colombiano o extranjero, debe presentarse en el puesto de control migratorio y realizar su control. Yo entiendo y todos conocemos cómo son las fronteras y lo que se hace, pero una persona que viva en Colombia tiene que hacer control migratorio. Eso es un tema obligatorio y es un tema que tiene que acostumbrarse a realizar el control. Hagan de cuenta que van saliendo por el aeropuerto El Dorado. Tienen que hacer su Una entrada y pregunta, su salida al territorio nacional. una Diga. pregunta ahí que también nos las hacen que tiene que ver con esto. Tengo el pasaporte vencido, ni siquiera tengo pasaporte, pero tengo PPT porque accedí cuando estaba abierto para los irregulares. Entonces ya yo tengo mi PPT y voy a voy a ir a Venezuela o a otro país. ¿Qué tengo que hacer? O sea, así no tenga pasaporte, tengo que presentar mi PPT en el puesto de Migración Colombia para decir que estoy saliendo o cuando voy entrando para decir que estoy entrando. Así no tenga pasaporte. A ver, ahí hay varios temas para revisar. Acuérdense que cuando uno va a viajar a un tercer país, tiene que revisar cuáles son los requisitos para entrar a ese tercer país. Hay países que nos permiten ingresar a nosotros con nuestro documento nacional de identidad. Okay. Entonces, probablemente si le permite a un venezolano ingresar con la cédula de identidad, pues podrá salir de Colombia presentando su PPT, pero ingresando al otro país con los requisitos que son. Si el otro país le exige presentar un pasaporte y la persona no lleva el pasaporte, pues no lo van a dejar entrar a ese país. Okay. Entonces hay que tener en cuenta los requisitos del otro país y evidentemente el oficial de migración le va a preguntar cuál es su condición migratoria en Colombia y se identificará con el permiso por protección temporal, identificándose y además indicando que se encuentra de manera regular en el territorio nacional. Ok, pero vamos a poner que fuese hacia Venezuela y no tengo PPT, y no tengo pasaporte, perdón, pero tengo PPT, tienen que pasar por el punto de control entonces, ¿cierto? Ok. Eso es importante porque hay veces que llegan a la fundación y nos dicen, mira, pero es que me hicieron eh, este acto administrativo de Migración Colombia porque me encontraron y yo no pasé. O sea, ustedes siempre, así no tengan pasaporte, pero tienen el PPT, tienen que pasar por el punto y decir que ustedes están saliendo o que están entrando a Colombia, porque si no, ahí sí pueden tener un acto administrativo, pueden perder hasta su PPT. Entonces, pendiente con esto. ¿Cómo deben hacer los que hicieron, esa es otra también muy frecuente, cómo deben hacer los que hicieron el proceso del RUN y biométrico en un sitio y ahora aparece el documento en otra ciudad? ¿Cuál es la ruta más expedita y qué deben hacer? No solamente si nos das la ruta a nivel presencial, sino también a nivel virtual, porque yo creo que estamos muchos que no tenemos una oficina de Migración Colombia cerca, donde se pueda hacer tranquilamente hasta en un cyber, hasta por teléfono, poder hacer todo este tipo de procesos. Repito, hicieron el RUN y el biométrico en un sitio, pero en cambio cuando aparecen en el sistema parece que su PPT está en un sitio muy distante a donde ustedes lo hicieron. Bueno, el Estado colombiano apunta mucho hacia la facilitación y hacia la virtualidad. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. La misma respuesta que le da un servidor público a ustedes a través de una plataforma es la misma respuesta que le debemos dar de manera presencial. A veces las personas creen que por ir a un sitio físicamente les van a dar una respuesta diferente. Y no, las normas son una sola y las normas se cumplen. ¿Mm? Y hay unos temas de facilitación en los que deben pues, aprovecharlos. Tenemos un centro, se llama el C3, el Centro de Contacto Ciudadano. Está dispuesto para que ustedes pongan ahí, interpongan las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones. Si alguien nos quiere hacer una felicitación, será bien recibida. Ahí pueden hacer la petición y aclarar el tema. Ojo, si entran en la página web, por ejemplo, le va a decir dónde está su documento. A veces el documento se encuentra en otro sitio, por lo que te digo. La persona no nos explicó, es decir, se registró, voy a poner un ejemplo,
se registró en Medellín y el documento está en Medellín. Y nos pregunta, bueno, ¿y por qué no? Yo ahora vivo en Bogotá, ¿por qué no me llega a Bogotá? Es muy difícil para nosotros saber que una persona se trasladó sin que esa persona nos lo haya avisado. Entonces debe hacer una actualización de domicilio, señores Migración Colombia, ahora me encuentro residiendo en tal parte en Bogotá, teléfono tal, actualiza su información y solicita simultáneamente que el documento sea trasladado de Medellín a Bogotá. Una vez trasladado el documento, aparecerá en la página web, nosotros eso lo estamos actualizando permanentemente, el sitio donde podrá ir a reclamar su documento. Esas son las opciones y el botón actualiza, del que te hablé hace un rato, en ese botón actualiza también nosotros hacemos la revisión y le daremos una respuesta a la persona. Pero por favor consulten la página web, entren a la página web, verifiquen si su documento está listo, dónde está listo y lo que les digo, hay necesidad de actualizar la información. Esto es una costumbre internacional. Yo cuando estoy en un país extranjero tengo que explicarle a las autoridades de ese país, tengo que contarles a las autoridades en dónde me encuentro domiciliado y actualizar mi información. Esto no es novedoso, no aplica solo para los nacionales venezolanos. Esto aplica para cualquier extranjero que se encuentre en Colombia y no es algo nuevo, es algo que yo llevo 30 años trabajando en este tema y conozco la misma norma hace 30 años y de ahí para atrás ya era una norma antigua. Entonces, mucha atención con ese tema porque pues, difícilmente nosotros vamos a saber dónde está una persona si no nos lo ha comunicado. Ahora, César, tú nos das este ejemplo, pero a nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, aquí en Tocancipá nosotros hacemos una jornada y lo hemos hecho con Migración Colombia, donde hemos sacado todo el biométrico, todo este proceso, pero después esas personas nos dicen que les apareció en Bucaramanga, en Arauca, en diferentes partes. O sea que la información que debería estar en el sistema es de que, por ejemplo, ellos viven aquí en Tocancipá, pero al final les apareció por esa parte. O sea que no es algo de que la actualización de datos no esté. ¿Cómo se hace ahí si igualmente apareció en otra parte? El canal es el mismo, Alba. Okay. Hágalo a través del C3 o si quiere ingresa a la página web, en el formulario actualiza, diligencia la información y nosotros le haremos la aclaración. Pero para el traslado de los documentos es lo que te digo, hay que actualizar el domicilio, hay que actualizar los datos de contacto y solicitar formalmente que el documento que se encuentra en otro departamento, en otro municipio, sea trasladado al municipio donde la persona reside actualmente. Más o menos cuánto tiempo pasa desde que, como si se tiene un promedio, desde que uno hace hasta que llegue el documento. Claro. Giro de un documento, el envío de un documento, que voy aquí a la esquina de mi casa y encuentro un lugar de cualquier operador de correspondencia y envío una carta. Estamos hablando de unos documentos de identidad que tienen todo un protocolo de seguridad para transportarse. Migración Colombia tiene establecido a través de qué operador de correspondencia se hace y que inclusive, para que ustedes lo sepan, esto no va con el correo normal. Esto se hace con el traslado en unos mecanismos especiales y se genera el traslado de ese documento. Hacemos todo lo posible para que sea muy rápido. En eso quiero que tengan conciencia ustedes que nosotros aquí no escondemos dificultades que se presenten, ¿no? El trabajo de nosotros es detectar lo que está pasando y generar una solución. Esa es nuestra tarea. Y si han habido dificultades, probablemente las estamos solucionando y el tema cada vez es mucho más expedito. Entonces, por favor hagan la solicitud y nosotros haremos todo lo posible por entregarles sus documentos, pero recuerden que hay una certificación de PPT, que nosotros también la tenemos pública, que la persona puede acceder, y en el entretanto que le llega ese documento, esa certificación hace las veces del documento PPT y le permite acceder a la oferta pública y privada. Súper esto que dices también del certificado, que pienso que mucha gente desconoce, pero que al menos para estar regular es importante saber que existe ese certificado, que igualmente la ruta es también por la página web de Migración Colombia, ¿cierto? Mediarios es un certificado gratuito, le permite acceder al tema de salud, por ejemplo, porque nosotros hacemos un intercambio de información con el Ministerio de Salud, periódicamente les entregamos unas bases de datos
para que ellos ejerzan su labor administrativa. Y ahí en ese orden de ideas, esos documentos estarán registrados y le permitirán el ingreso a la persona con esa certificación. Súper. Si una persona mayor de edad está estudiando, o sea, sabemos que el PPT es para los menores de edad que están estudiando. Vamos a poner que el chico tenía 17 años cuando llegó, pudo acceder o está accediendo porque no ha terminado, no ha llegado a un décimo y está en bachillerato, pero ya es mayor de edad. ¿Tiene posibilidades de acceder al PPT? La norma es clarísima, habla de niños, niñas y adolescentes. Los casos muy puntuales de jóvenes que se encuentran en el sistema educativo en su etapa primaria o en la etapa secundaria, los revisamos de manera muy puntual. Okay. Para el caso de jóvenes, ¿listo? Okay. Pero la norma, si ustedes la revisan, es muy clara, dice niños, niñas y adolescentes. Okay. El caso que tú me planteas, lo revisaremos y probablemente, si se ve la viabilidad jurídica de expedirle el documento, ni más faltaba, se los pediremos. Pero recuerden, niños, niñas y adolescentes, esto es menores de 18 años. Ok. ¿Cuál es la ruta para obtener un duplicado para aquellas personas que perdieron el PPT, sea por robo o por cualquier cosa? O sea, ya tuvieron su PPT, pero lo perdieron. ¿Cuál sería la ruta? Sí, lo principal, por favor, conserven este documento. Este documento nosotros lo hemos denominado la llave de la integración. El PPT es la llave de la integración, les permite muchas cosas en Colombia. Pero claro, no estamos exentos de que nos pase cualquier cosa y el documento se les pueda perder. Si el documento se les pierde, para obtener un duplicado, deben ingresar en la página web de Migración Colombia. Recuerden, sin intermediarios, eso lo pueden hacer ustedes solos. Ingresan en la página web, diligencian el formulario único de trámites y ahí hay un tipo que se llama Se cayó el internet. Dos segunditos porque creo que se le cayó el internet a César. Discúlpame, César, que te caíste por un ratico. Te dejamos de escuchar. ¿Ahí me ves? ¿Ahí me escuchas? Sí, ya te escucho bien, pero para que por fin nos repita, porque sí te dejamos de escuchar un rato. Bueno, diligencia en el formulario único de trámites. Está disponible en la página web. Hay un apartado del formulario que dice reexpedición o duplicado del PPT. Diligencia en ese formulario, eso les va a arrojar un código. Ese código es muy importante que lo tenga, ese código le llega al correo electrónico. Solicita una cita en el centro facilitador de servicios migratorios más cercano a su domicilio. Va a la cita, hace el trámite y allá les piden un recibo de pago para que vaya y lo pague. Lo puede pagar, ahí están en este momento recibiéndolo aquí en Bogotá en el Banco de Occidente y lo estaban recibiendo a través de operadores, de los operadores bancarios que hacen esos trámites. Paga su documento y el documento inicia el trámite de duplicado y se lo vamos a entregar lo más rápido que podamos. No es fácil, acuérdense que estamos hablando de 2 millones de documentos, estamos hablando de una población en la que todavía estamos trabajando, pero les pediremos su documento. ¿El valor para este duplicado cuánto es? Ya ahorita lo verifico, pero creo que son 17.000 pesos. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué deben hacer las personas que tienen error en el PPT, sea por falta del segundo nombre, error en algún dato, sin foto? Hace poco nos llegó una persona que la firma no se veía. ¿Cómo hacen estas personas para arreglar estos errores? El procedimiento es el mismo que te acabo de describir. Allá el funcionario de migración, el colega mío, revisará, verificará cuáles fueron las circunstancias. Si el error es atribuible a Migración Colombia, tendrá 0 costo. Si el error es atribuible al ciudadano, tendrá que hacer el pago y se les pedirá su documento corregido. Ok, o sea que no hay la forma virtual, sino que tiene que ser por ley presencial. Hacemos la corrección.
Ok, o sea que ya la persona va, muestra, me imagino que tendría que llevar tipo cédula de Venezuela más la cédula, más el PPT con el error para poder demostrar, o si es una partida de nacimiento junto con el PPT para demostrar que está ese error y ahí mismo le hacen la expedición. El funcionario a través del sistema de información de Migración Colombia hace las correcciones y hace la reexpedición del documento. Miren, Ok, la información que maneja Migración Colombia es una información de carácter reservado y existen unos protocolos muy estrictos para el manejo de la información. Corregir un documento no es simplemente entrar en el ordenador nuestro y hacer la corrección que hacemos en cualquier documento que manejamos en el día a día. No es entrar a Word y corregir las palabras y ya quedó listo. Eso tiene unos protocolos establecidos porque acuérdense, por favor, que estamos hablando de un documento de identidad en Colombia. Entonces, por eso es que hay una rigurosidad de que la persona tiene que presentarse, tiene que llevar los soportes documentales para que nosotros podamos revisar y expedirle, corregir y expedirle su documento. súper. Muchas, muchas gracias. Hay otro tema que dice, ¿qué significa el DNI? Que muchas personas de hecho creen que el número del PPT es el que dice DNI. El número es el que está arriba del PPT. Pero quisiera, por todas varias conversaciones que tenemos, quisiéramos saber qué significa el DNI y qué pasa si el PPT sale con otro número que no es el documento nacional de identidad de la persona, ¿no? Porque varias veces vemos que ha salido con otro, pero sí me gustaría que nos explicara qué es el DNI y qué número debe salir para los venezolanos en el PPT. En ese espacio debe salir el número del documento con el que la persona se registró. A veces hay unos errores porque la persona lo registró mal. Normalmente es por eso, porque hubo un mal registro, pero el número del PPT es el número que está en la parte superior. Pues espérate a ver si te puedo mostrar aquí el PPT. Ahí me confirma si lo ves. Ahí sí. Ay, se lo que se borra para el croma. Acá en la parte que Ahí dice, sí. en la Ajá. parte que dice número, Ese que está arriba. ese es el número de identidad del número del documento. Ese es el número que yo te digo que se Okay. constituye en la historia de extranjero y que cuando este migrante haga su tránsito de PPT, avisa y pida su cédula de extranjería, la cédula de extranjería le va a salir con ese número. Y para todos los registros oficiales de Colombia, la información es la que se aparece en ese número. La que dice el número, esa es la información que aparece. Si la persona considera, Y decir el número del PPT. sí, si la persona cree Okay. que hay un error, también puede hacer la solicitud para que Migración Colombia se lo corrija. Obviamente tendrá que hacer todo el procedimiento y hacer el pago respectivo. Ok. ¿Cómo hacer si la registraduría, y eso pasa en varios municipios, entiendo, al menos nos han llegado también de Tocancipá varias personas, ¿cómo hacer si la registraduría no acepta el PPT como documento para registrar un bebé nacido en Colombia de padres venezolanos? En este caso hay varias personas que son venezolanas, que tienen su PPT, que están regulares, tanto papá como mamá, el bebé nace acá, y cuando lo van a presentar le dicen que no los aceptan. En este caso, ¿cuál es la ruta que deben hacer todas las personas que ya hasta ahora lo han sacado y qué le podemos decir a las registradurías para que no siga pasando esto? El PPT es un documento de identidad en Colombia. O sea, y eso tiene un amparo legal, eso no es simplemente un papel, sino es un documento de identidad en el territorio colombiano. Claro, pueden haber algunas personas que no le dan validez al documento, pero fíjate que es un caso excepcional. No es la normalidad que en todas las registradurías no lo estén aceptando. Recomendación, si tú tienes los datos, házmelos llegar y nosotros hacemos el contacto con el funcionario registral y hablaremos con esa persona y normalmente tendrán que darle validez a este documento como documento de identidad. Ok, con esto hago un paréntesis y si les digo, si ustedes ven que por más que estamos haciendo este Facebook Live, que ustedes están quedando más claros en muchas de las dudas que tenían o de las situaciones que les estaban pasando, ustedes nos pueden escribir
sea por las redes, sea en este caso el correo de la fundación es información@fundacionradaver.org y con gusto nosotros elevamos esto o escriben directamente a Migración Colombia, pero de manera de poder ir solucionando esto, porque nosotros tenemos la teoría, si uno dice a tiempo las cosas se pueden solucionar para la persona que le pasó y para todas las que vienen. Mientras dejamos correr la arruga, como decimos, se va poniendo el problema más grave. Entonces, en este caso, muchas veces no es ni siquiera porque el funcionario no quiere, sino porque muchas veces, entre tantos cambios que ni nosotros mismos muchas veces logramos llevar toda la actualización de todos los cambios que hay para la regularización y para todos los temas de documentación y de acceso a derechos para los venezolanos aquí en Colombia, muchísimas veces el mismo funcionario tal vez desconoce algunos cambios. Entonces es importante poder saber de estos casos para solucionar el problema lo antes posible. Los venezolanos padres de niños colombianos, ¿qué requisitos deben cumplir para trasladar a su hijo a Venezuela? Hay muchos que están acá que después van a Venezuela y los paran en frontera porque no tienen la documentación que es. Y obviamente también hay un tema de trata de personas y eso que es más delicado todavía. ¿Cuáles son los requisitos o cuál es la ruta que deben de seguir estos padres venezolanos con hijos colombianos que quisieran sacar, yo diría ni siquiera solamente a Venezuela, sino a cualquier país? ¿Qué tienen que hacer para poder movilizar a su hijo fuera de Colombia? Esto es un tema del Código de Infancia y Adolescencia. Colombia es muy estricta en la aplicación de este tema. Recuerden que los derechos de los niños son derechos prevalentes sobre los derechos de los demás. Para nosotros, el Estado colombiano, los niños son importantísimos en nuestro Estado y tenemos la obligación, los servidores públicos, de protegerlos. La normativa indica que un niño colombiano, un niño residente, un niño que tenga domicilio en el territorio nacional, debe cumplir con unos estándares para poder salir del país cuando no va acompañado de alguno de sus padres. No es por temas de nacionalidad ni nada más, es simplemente lo que dice la normativa. Si el niño es colombiano, va a salir del país, debe presentar los documentos migratorios que tenga que presentar, es decir, su pasaporte, su visa, los requisitos, etcétera. Si va con los dos padres, evidentemente, ¿cómo se establece el vínculo de esos padres con el niño? A través del registro civil de nacimiento. Ahí verificamos si la persona que los va acompañando es el papá y la mamá. Si van los dos padres, no debe llevar ningún otro documento. Si alguno de los dos padres no viaja, la normativa establece que debe presentar un permiso de salida del país, con unos requisitos que están establecidos en el código, y los invito a que ingresen en la página web de Migración Colombia. Tenemos todo un apartado sobre salida del país para niños, niñas y adolescentes. Tenemos inclusive hasta el formato que pueden llevar a la notaría cuando vayan a hacer ese permiso. Y ahí está toda la información. Pero te reitero, no es un tema de que el papá sea colombiano o sea extranjero. El niño es colombiano, el niño vive en Colombia, nosotros lo que hacemos es cumplir con lo que dice la Constitución y las leyes, y en este caso lo que dice el Código de Infancia y Adolescencia. Muchísimas gracias. Después también, César, si existe la posibilidad, todas estas resoluciones, todos estos datos, igualmente cuando hagamos los micros, porque la idea de Cero a la Derecha es poder colocar todo el programa, lo van a ver más adelante, igualmente el que hicimos la semana pasada en nuestras redes, también en nuestro YouTube, en nuestro canal, pero queremos hacer micros también para las personas que no tienen acceso a datos para una hora y que quieren una respuesta en especial. Vamos a hacer unos manchoncecitos de hacer ese trabajo, pero la idea es esta, para que puedan ustedes ver cada cosa y en el caso de que la pregunta, como la estamos viendo ahorita, tiene un link especial o algo, se los vamos a anexar de manera que ustedes puedan ver directamente la ruta que César nos está diciendo, para que no vayan a tener malos momentos, malos ratos por el desconocimiento de cómo se deben hacer las cosas. Eso. El fin último del LTPB es pasar de un régimen de protección temporal, que es el PPT,
a un régimen migratorio ordinario por medio de una visa de residente. ¿Cómo quedan con la acumulación de tiempo de 5 años las personas que tenían PEP, hicieron su RUN en el tiempo que lo tenían que hacer, y el 28 de febrero del 2023 del año pasado se les venció el permiso especial de permanencia, el PEP, pero tampoco le habían dado o le habían aprobado el PPT? Entonces hubo un lapso y mucha gente que ahorita tenía su PEP, hizo todo el proceso del RUN, pero nada, no le salió, o sea, se venció el PEP, pero tampoco tienen el PPT. Entonces, ¿cómo quedan estas personas con esa acumulación de 5 años para poder optar una visa de residente? Botón actualiza, ¿no? Acuérdate. La persona entra al botón actualiza, nos registra la información, vamos a revisar su caso puntual. Para nosotros es muy importante resolver cada uno de los casos, para nosotros son muy importantes. Primero, botón actualiza, revise para que nosotros le digamos y le vamos a dar una solución a estas personas que han tenido esos problemas. Es más, acuérdate que en abril del año pasado abrimos durante un mes el registro para que las personas que no habían hecho el registro aún teniendo PEP y no hicieron el registro oportunamente lo hicieran. Desafortunadamente no mucha gente lo hizo, pero bueno, los que lo hicieron ahí están, y nosotros les certificamos a la Cancillería. Cuando usted hace la solicitud por tiempo acumulado para pedir la visa de residente, por haber tenido el PPT, la Cancillería nos pregunta a nosotros, esta persona tuvo PPT y tuvo permiso especial de permanencia y por cuánto tiempo, nosotros le damos la certificación. No hay problema. Mientras haya hecho las cosas de acuerdo a la norma, se haya registrado dentro de los tiempos, haya hecho todo su trámite de manera normal, le certificaremos a la Cancillería el tiempo acumulado que esta persona tiene. Ya el cumplimiento de los demás requisitos es un tema que tiene que el ciudadano cumplir con lo que la Cancillería le exija. Ok, o sea que se entendería como que no hay un vacío, sino que hay una continuidad, pero siempre y cuando, ahora lo que no entendí de tu respuesta es si la persona va directamente a hacer la solicitud en Cancillería y Cancillería se comunica con Migración Colombia, o la persona debe ir a Migración Colombia para pedir el certificado de la continuidad de los 5 años o más que tenga acá, y eso llevarlo para hacer la solicitud de visa. No, la persona debe hacer su solicitud de visa normal con los requisitos que le pide la Cancillería. Recuerden que en Colombia existe un decreto ley, que es el decreto ley antitrámites, decreto 19 del año 2012. Por allá en alguno de sus apartes dice que cuando una entidad necesita información de otra entidad, se lo solicita directamente. La Cancillería nos solicita a nosotros la información de esta persona sobre el tiempo acumulado del PEP, y nosotros les respondemos. Cumplimiento de los demás requisitos es obligatorio. Yo te hablo solamente del requisito del tiempo acumulado, de esa constancia, de esa, llamémoslo, certificación que nosotros le damos a la Cancillería sobre el tiempo que esta persona lleva en el territorio nacional con el permiso especial de permanencia. Pues pedido en tal fecha y no registra que fue cancelado ni nada. Ese es uno de los requisitos. No tiene que ir a Migración Colombia a pedir que le hagamos una certificación, no tiene que hacernos un derecho de petición para ese efecto, no tiene que acudir a un intermediario, no tiene que ir a nadie a decirle, ayúdeme a que Migración me entregue esto. Le reitero, ese requisito, esa información, se la entregamos nosotros directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero recuerden que ese no es el único requisito, hay muchos más que los tendrá que cumplir, y es una obligación de la persona que hace la solicitud cumplir con los requisitos que exige la Cancillería. Súper. Bueno, te digo rapidísimo porque creía que vamos a tener más preguntas, pero las cosas están, creo que logramos alcanzar un abanico bastante amplio de inquietudes. Entonces, ¿qué puede hacer un titular de PPT si a pesar de poder inscribirse en el RUN, no se permite realizar trámites relacionados al tránsito, como traspaso de vehículos? Te repito, ¿qué puede hacer un titular del PPT si a pesar de poder inscribirse en el RUN,
no se le permite realizar trámites relacionados al tránsito como traspaso de vehículos. Ellos se pueden inscribir en el RUN porque tienen PPT, pero no les están permitiendo hacer el traspaso de vehículos. Lo hablaremos con el Ministerio de Transportes. Lo hablaremos con el Ministerio. Me gustaría, de pronto, la persona nos está escribiendo por el chat. Sí, de todas maneras, si quiere, pueden escribir. Bueno, lo tienes que estar por el Facebook porque yo lo estoy viendo por otra parte, pero si quieren, nos pueden escribir al 316-488-2639, que es el número de la principal de la fundación, para esta persona que hizo esta pregunta, de manera de poder hacer el enlace con César para hacer todo. Imagino que lo que quieres también es que haya un ejemplo concreto de lo que está pasando, un caso concreto. Entonces, la persona que nos hizo esta pregunta, sí les agradecemos, repito, 316-488-2639. Nos escribes a ese WhatsApp, que es el principal de la fundación, y con gusto entonces hacemos todo el enlace con César para poder hablarlo ya con el ministerio. Si solo tengo PPT y no pasaporte venezolano, ¿puedo solicitar mi RUT ante la DIAN? Te repito, si solo tengo PPT y no pasaporte venezolano, ¿puedo solicitar mi RUT ante la DIAN? Mal haría yo en dar información de otras entidades. Yo trabajo en Migración Colombia y sobre Migración Colombia les puedo dar todas las respuestas que consideren ustedes, las preguntas que me quieran hacer. Tema de la DIAN, lo revisamos igualmente, pero reitero, la norma colombiana indica que el permiso por protección temporal es un documento de identidad en Colombia. Hay que mirar cuál es el caso puntual, y entiendo yo, porque así lo he visto en el ejercicio, que con el PPT les están permitiendo realizar el RUN. Ya, por favor, acudan a quien tienen que acudir, acudan ante las entidades oficiales, acudan a las líneas de servicio que tenemos en el Estado colombiano, porque hay personas malintencionadas que lo que hacen es darles mala información. Si lleva el PPT no se lo van a recibir porque le van a pedir que traiga el pasaporte vigente. Eso probablemente no es cierto. Porque acuérdense que en este momento todavía hay un acto administrativo, hay una resolución que inclusive le da validez por 10 años más a los pasaportes. A hoy está vigente. Nuestros países cambian, actualizan permanentemente su normativa. Entonces, fíjate que ahí de pronto a veces también ahí es como desinformación. Lo miramos, si hay un caso puntual, mire, fui a tal parte y no me atendieron, me dijeron esto y esto, no hay problema, nosotros con nuestros colegas de la DIAN tenemos la mejor de las relaciones y revisaremos porque probablemente puede ser un caso aislado, no es la cotidianidad de los trámites de la DIAN. Una de las preguntas ya última, dice, tengo una niña con discapacidad, ¿le dan el permiso? Que nos dice que tiene una niña con discapacidad, que si le podemos dar el permiso. Si es una niña menor de edad, lo revisamos, Génesis, no hay ningún problema. Lo revisamos y con el mayor de los gustos. Les reitero que en Colombia los derechos de los niños son prevalentes. Los niños tienen una protección especial por parte del Estado colombiano. Si la niña cumple con los requisitos, hacemos el registro y les pediremos su permiso por protección temporal. Súper, muchísimas gracias. Creo que se nos acaba pero no lo podía creer. Yo decía, nos van a tener lleno el Facebook con todo eso, pero bueno, creo que logramos, súper solventar. Igualmente, seguramente será invitado nuevamente acá, porque yo creo que hay muchísimas preguntas que van surgiendo. Una cosa que me encantó de esto es la disponibilidad tuya también para elevar a otras entidades, por lo menos como me dices con esto de tránsito, porque me parece que también igualmente esto de registraduría, que hay desconocimiento tal vez de la norma, o hay casos puntuales que ameritan tal vez que con ayuda de ustedes se puedan solventar y se pueda reconocer el PPT como un documento de identidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.
yo voy a decir algo muy en criollo, porque cuando yo te invité, yo decía, es que tiene que ser César Lucy, porque de verdad que a nivel operacional, y de verdad como lo digo como presidente de la Fundación Radaver, que muchísimas cosas de migración, con migración hemos hecho, yo lo diría en criollo, eres como decir el papá de los helados, porque de verdad justamente esto era lo que queríamos, ¿no? Que, que no fuese a nivel operacional, al menos en mi experiencia a nivel operacional, quería que fuese así, que fuese realmente respuestas que vayan, y me encanta que tú siempre das las respuestas con argumentos, con una base jurídica, donde nosotros podemos ir y podemos buscar también, cuando digo nosotros, también los de la audiencia, tenemos un documento que tú nos estás dando, una referencia para poder argumentar nuestro caso, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Bueno, para ir finalizando, veo que no tenemos más preguntas. La semana pasada, bueno, cualquier cosa, exacto, y vamos a poner en el Facebook nuestro, como les digo, dennos esta semana para ir poniendo partes de los micros de este Facebook, si es posible, por preguntas, para que se le haga más fácil. Hay muchísima desinformación sobre el tema que estamos tratando, que es la base fundamental para todo el otro resto de acceso a derechos, para trabajo, para educación, para un montón de cosas. Depende mucho de cómo se ve el tema de la regularización. Entonces es importante que si ustedes tienen algún conocido, puedan compartirles esta información. Va a estar tanto en los medios de STC Medios, estos Facebook Live, igualmente por los de Fundación Radaver. Como les digo, va a estar completo, pero después va a estar segmentado. A nivel, la semana pasada, cuando vimos educación, hicimos un formulario que compartimos por los grupos, y que las personas que querían validación o convalidación anotaron. HAI, que es la organización que está prestando este beneficio, hizo la primera selección. Digo rapidísimo los nombres que hasta ahora estamos viendo si se pueden cubrir otras personas, pero por ahora digo quiénes fueron las personas que seguramente contactarán para ver si cumplen con la documentación para poder acceder a los beneficios. Andreina Figueroa, está Andreina Gallano, Mirielis Ávila, Cindy Bastida, Victoria Cedeño, Duber Martínez, Ediver Carpavires, Gladys Hernández, Keila Cáceres, Lady Rodríguez, Magdali Arteaga, Mayra Carolina, Oriana Noguera, Sandra Castañeda, Whitney Fernández y William Jiménez. Como les digo, son los preseleccionados para que JAI pueda ver si cuentan con toda la documentación necesaria para poder recibir el beneficio. La próxima invitada de la semana que viene, y por eso queríamos hoy hacerlo con César Ruxi de Migración Colombia Nacional y tener el contexto más amplio, porque la semana que viene vamos a tener la visita de Carla Machado, que es la directora regional andina de Migración Colombia. César, tú ahí ayúdame, porfa, ¿cuáles son los departamentos que, ahí yo estoy seguro que tú estás clarísimo en eso, ¿cuáles son los departamentos de regional andina? La regional andina cubre el distrito capital de Bogotá, cubre Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Caquetá. Esos son los departamentos de jurisdicción de la regional andina. La sede queda en Bogotá, tenemos centro facilitador en Neiva, en Tunja y en Ibagué. Ok, entonces, hoy vimos la nacional. La semana que viene vamos a ver todos los mecanismos, porque cada regional, basándose en todo esto que nos acaba de decir César, cada una puede implementar mecanismos para facilitar o agilizar todo el tema del estatuto, en este caso, que es lo que nos compete. Entonces, la semana que viene, el lunes a las 5 de la tarde, vamos a tener aquí vamos a hacer todas las preguntas, igualmente si tienen algunas preguntas que quieran decir, pero ella va sobre todo
a explicar cuáles son los mecanismos que la regional andina, que yo pienso, no sé, corrígeme si me equivoco, César, es tal vez la más grande, la que tiene más personas, porque solamente estando Bogotá ya de por medio bastante, que, que van a decir cómo podemos acceder o qué están implementando ellos adicional para poder, los mecanismos para poder tener la agilidad. Hay muchísima gente que tiene el RUM, pero no tiene el PPT, cómo se pueden ubicar todo lo que están haciendo ellos. Entonces, para que sepan, el lunes que viene a las 5 de la tarde. Para las personas que quieren patrocinar no solamente este espacio, sino que quieren ayudar a todo el proceso de todo lo que hace la fundación, hacer alguna donación, pueden escribir a información@fundacionradaver.org o yo soy padrino @fundacionradaver.org o en nuestras redes sociales, no hay problema. Pueden decir, mira, yo puedo colaborar con esto, yo puedo donar tal cosa, porque muchos nos piden jornadas, pero realmente dependemos de la financiación para poder ayudar a hacer las diferentes jornadas que no solamente hacemos en Sabana Centro y en Bogotá, sino que de hecho lo hemos hecho ya en varios municipios de Colombia. Entonces, cualquier cosa, si están interesados, pueden comunicarse. Sin más que agregar, muchísimas gracias, César, por este espacio, por ayudarnos con todo el tema que nos hiciste, y bueno, seguiremos en contacto, seguiré fascinando. Y entonces, nada, No, gracias. no digas eso. No digas eso. Ven, antes de cerrar, exacto. Antes de cerrar, yo te agradezco el espacio nuevamente. Colombia es un Estado social de derecho. La participación ciudadana está prevista en nuestra Constitución política. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Créeme que nosotros los servidores públicos estamos hechos de otra materia. Entonces nosotros estamos hechos para servir a la ciudadanía. Ese es nuestro trabajo y ese es el mensaje de más de 1.400 servidores públicos que trabajamos en Migración Colombia, que día a día estas mujeres y hombres nos levantamos a trabajar por esta patria y a ayudar a las personas. Ese es un mensaje importante que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros, la Constitución de 1991 habla del servicio público y hacia allá apuntamos. Quiero que lo sepan, que aquí trabajamos con todas las ganas del mundo, que tenemos unas líneas muy precisas de nuestro presidente Gustavo Petro, del señor director de Migración Carlos Fernando García, de la subdirectora Margarita Bautista, y hacia allá apuntamos. Quería hacer un anuncio parroquial ya para cerrar. Sí. Miren, aunque parezca increíble, tenemos más de 100.000 documentos que no han sido reclamados a nivel nacional. Nosotros hemos sido muy consecuentes con las personas. Habrán personas que no han podido ir, etcétera, pero nosotros también tenemos que cumplir la norma. Los servidores también cumplimos las normas. Y este año vamos a ser muy exegéticos en la aplicación de la normativa. Si la persona no se presenta a reclamar el permiso por protección temporal, que ya lleve más de, inclusive la norma habla de 30 días, nosotros dejamos 90 días y más, tenemos permisos de hace más de un año que no han ido a reclamarlos. Por favor, ingresen en la página web, verifiquen dónde está su documento, preséntense a reclamarlo. Si el documento se encuentra en otro sitio, actualicen su domicilio, actualicen sus datos de contacto y pídanos que nosotros lo traslademos al municipio donde se encuentra actualmente, pues por lo menos al sitio más cercano. Si no lo hacen, estos documentos, desafortunadamente tendremos que proceder a cancelar la solicitud y a cancelar estos documentos. Nosotros no podemos tener documentos expedidos sin que las personas los hayan reclamado. Entonces, ahí, Alba, te estaré molestando la vida cuando empecemos ya con la campaña. Esto es algo que les cuento de tantas cosas que estamos haciendo, pero sí, por favor, colabórennos a ir a reclamar estos documentos. Si no lo hacen, reitero, tendremos que proceder a cancelar los documentos. Y tú no molestas jamás, es para nosotros ayudarte. Al contrario, a veces que no te contestamos el teléfono porque que realmente el ajetreo es duro, pero nada, aquí estamos siempre. Igualmente, entonces, es importante que cualquier cosa, si hay alguna serie de servicios que va a hacer Migración Colombia para entrega de PPT,
tomando en cuenta también esto de los 100.000 que están varados, nada, estamos abiertos a nivel nacional para hacerlo, y con esto lo digo, esta semana también debe salir, porque es un formulario más complejo, que debe salir un formulario donde ustedes dicen, nosotros hablamos mucho de los grupos de WhatsApp, es nuestro principal canal de comunicación, pero ¿por qué? Porque está completamente direccionado a la zona donde ustedes están. Hay información como esta que hablamos hoy, que es a nivel nacional, pero hay muchísimas cosas. Nosotros, como muchos saben, Fundación Raber forma parte tanto del GISEN, que es el Grupo Interagencial sobre los Flujos Migratorios Mixtos, regional, lo que es la parte de Bogotá región, y también formamos parte de la red Los Buenos Somos Más, que son organizaciones llevadas adelante por migrantes venezolanos, que tenemos incidencias en Bogotá también. ¿Qué pasa con esto? Que normalmente hay, sea por cooperación, sea por organizaciones, sea por gobierno, hay diferentes jornadas de servicio. Por lo tanto, nosotros, dependiendo de dónde sea, si por ejemplo la persona vive en Medellín, mandamos al grupo de Medellín la publicación porque la jornada es en Medellín. Así como hemos hecho muchas veces de mandarlas a nivel general. Si ustedes están interesados en tener información puntual sobre información de interés, de hecho son grupos donde es solamente de la fundación hacia la población, no son grupos de conversaciones, vamos a tener esta semana, yo pienso que máximo el miércoles tendremos un formulario donde se pueden registrar, y va a servirles el link de la zona donde ustedes viven, donde se pueden agregar, y como les digo, cuando escribimos algo es porque realmente es información de interés para ustedes. Y obviamente cuando César nos digan de alguna serie de servicios en alguna parte de Colombia, con gusto lo colocamos en el grupo que sea necesario para que ustedes puedan también acceder. Igualmente la semana que viene sabemos que la Regional Andina, entre los mecanismos que tú está una forma también para poder buscar, aunque César también nos dice que en la página web ustedes pueden buscar sus PPT, entonces toda esa información, las resoluciones y todo, usualmente, para que ustedes puedan tener el acceso directo a la información. No sé si tienes algo que agregar. No, 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 Alba, gracias, y de nuevo cuando consideres necesario estaremos disponibles. Muchísimas gracias a todos, y bueno, que tengan una bonita semana. Nos seguimos viendo, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Chao, César, gracias.